los estudios de Primera de Juan. Voy a pedirles que nos pongamos en pie y buscamos Primera de Juan, capítulo 5. Y vamos a leer de manera antífona los primeros 10 versículos. ¿Lo tienen? Ok, le doy el 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En este conocemos guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu de que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio mismo. El que no cree a Dios será hecho mentiroso, porque no ha tenido el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Ok, oramos. Padre Celestial, te agradecemos la oportunidad de congregarnos, Señor, y la vida que nos das el día de hoy. Señor, y rogamos que nos ayudes a conocer y aprender más de tu palabra por lo expresado por medio del apóstol Juan, Señor, y que podamos reconocer el verdadero amor, Señor, y podamos aplicarlo en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar asiento. Hermanos, la semana pasada el pastor nos hablaba acerca de que en Primera de Juan existen 7 pruebas, como él las llama, las pruebas California, acerca de si uno es salvo o no. Tal vez cuando uno es recién convertido o comienza a asistir a la iglesia, muchas veces tiene esta duda: ¿seré salvo o no seré salvo? Y en el caso mío, por decirles algo, mi papá comenzó a llevarnos a la iglesia desde que éramos muy chiquitillos, con el crédito con mami y todo, pero íbamos desde chiquitillos. Después, hace 18 años que comienza la iglesia, yo tenía más o menos 12 y yo comienzo a asistir, pero durante muchos años yo quedé siempre con la duda: ¿seré salvo o no seré salvo? Porque no sabía, me daba miedo. Yo decía, si me muero y no era, pues puña, ¿cómo hago para ya saber ya con certeza? Entonces siempre cuando somos nuevitos tenemos esa duda, ¿verdad? Y la semana pasada el pastor nos enseñaba 3 señales. La primera, la presencia del Espíritu Santo. La segunda, reconocer a Cristo como Dios y reconocerlo también como hombre. Y la tercera, que permanece en el amor. Ahora Ricardo nos habló acerca del amor y nos hablaba también, junto con el pastor la semana pasada, que el amor no es algo que nosotros podemos dar, es algo que viene del Espíritu Santo. Y recuerdo bien que Diego, que dio la escuela hace 8 días, nos decía: vean, voy a serles sincero, a mí a veces me cuesta. ¿Por qué? Porque hay personas que no soporto y me caen mal y me cuesta darles amor. ¿Pero qué hacemos? Gálatas 5:22, el fruto del amor es, el fruto del Espíritu es amor. Lo primero es amor. Entonces nos hablaba, las 3 últimas enseñanzas nos han hablado acerca del amor, de que el amor no viene de nosotros, sino que se nos da para nosotros compartirlo. Entonces hablábamos de lo importante que es el amor y permanecer en el amor. Esto quiero que lo tengamos presente porque es importantísimo que nosotros conozcamos esto. Y después el pastor nos hablaba acerca de los cerintianos, o los seguidores de Cerinto. Esto es más o menos para agarrar un contexto. ¿Qué eran los cerintianos? Bueno, los cerintianos eran hombres bastante inteligentes y racionales. Ellos comienzan a analizar el asunto y dicen: bueno, Aristóteles ha sido el más inteligente aquí, y Aristóteles nos dijo que el cuerpo es malo, Dios es bueno, y Jesús tenía que ser bueno, pero Jesús tuvo un cuerpo humano. Entonces ellos piensan, entonces no, aquí tiene que haber un truco. Jesús es bueno, el cuerpo es malo, ¿cómo hacemos? Bueno, entonces llegan a una conclusión racional, es un pensamiento racional. Ellos dicen: no, aquí el asunto es así. Cuando Jesús es bautizado por Juan, desciende el Espíritu Santo como una paloma, se abre el cielo y dice Dios: este es mi Hijo amado. Entonces ahí
En el cuerpo de Jesús se metió el Hijo de Dios. Se metió. Es una posesión. Y después, cuando está en la cruz, Jesús dice: lava, sábactame. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Clarísimo, es porque ahí se fue. Entonces, el cuerpo sigue siendo malo, pero hubo una posesión y el asunto resuelto. Los cristianos racionalmente hicieron algo inteligente. Ellos pensaron, analizaron y llegaron a una conclusión racional. El asunto es que nosotros tenemos que pensar con la fe. Nosotros no podemos solo racionar. ¿Por qué? Porque si nosotros comenzamos a racionar, hacemos la que hizo el Papa, si no me equivoco fue Juan Pablo II, que analizó y dijo: no, en realidad, si yo leo la doctrina de Charles Darwin, tiene sentido lo que él enseña. ¿Por qué? Porque si yo me pongo a ver, por ejemplo, yo crío perros, y si yo comienzo a criar los más pequeños, yo voy haciendo que la raza bulldog se vaya haciendo más pequeña. Y si todos hiciéramos eso, y a lo largo de los años yo les podría traer un libro donde el bulldog en los 1800 era de un tamaño así, y ahora es de un tamaño así. ¿Por qué? Porque todos los criadores han ido buscando un bulldog más compacto. Y eso fue lo que Charles Darwin enseñó, básicamente. El cuento de la evolución Charles Darwin nunca lo habló. Charles Darwin dijo eso. Ya después, basado en la teoría de Charles Darwin, comienzan todo. Entonces, el Papa, creo que fue Juan Pablo, analiza y dice: no, es que en realidad sí tiene sentido la evolución de las especies. ¿Por qué? Porque, digamos, si nosotros nos vamos a vivir a Jamaica o a África, nosotros somos blanquitos, pero de tanto ya solos comenzamos a poner negritos. Entonces nos adaptamos al asunto y después de nuestros hijos van a salir más oscuritos y ahí van saliendo negritos hasta que todos seamos negritos. Digo, ¿qué hizo el Papa? Agarró la ciencia, la analizó y dijo: señores, la evolución es verdadera, está basada en Génesis, pero es que Dios lo que hizo fue una evolución. Y el Papa metió la evolución en Génesis de una manera maravillosa, racional. Maravilloso, todo funciona igual que los corintianos. Si nosotros queremos aprender de la Biblia, no podemos pretender que vamos a entenderla aquí. Debemos entenderla en oración con el Espíritu Santo. Y esto es lo primero que debemos aprender hoy. Si usted quiere aprender algo, no lo puede aprender solo aquí. Usted no tiene la capacidad de entender la Biblia, porque la Biblia es un misterio. No es un libro de cuentos. No es como agarrar los cuentos de la tía Panchita, que uno lo lee y entiende la moraleja. Tío Conejo era malo, o era bueno, no recuerdo, pero era una moraleja. La Biblia se entiende solo utilizando el Espíritu Santo. Amén. Entonces viene Juan y tiene que hacer el último escrito y dice: no, aquí hay que curar a estos corintianos majaderos porque son muy necios. Ya yo les dije desde el primer versículo, yo lo toqué, yo lo vi, lo escuché, casi que les dijo que hasta los audió, porque les dijo todos los sentidos. Digo, vean, no me vengan a decir que Jesús no era hombre, porque yo lo vi, yo lo toqué. Aquí no me vengan con cuentos, yo estoy diciendo la verdad. Y vamos a ir al versículo 1, dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. La siguiente prueba de que usted es salvo es que cree que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Cristo y por lo tanto Jesús es el Mesías prometido. En aquel entonces decir Mesías prometido era algo que todos entendíamos. Ahora quizás lo del Mesías prometido ya no se comprende tanto, porque incluso a Messi se le dice Mesías y se le pone Mesías a todo el mundo, entonces se ha perdido mucho el término. En aquel entonces los judíos esperaban ese Mesías. Ellos sabían que iba a venir alguien a salvar y esperaban el reino de Israel. Entonces ellos esperaban. A tal punto, les cuento, Judas Iscariote lo que hizo fue una decisión racional. Judas dijo: tenemos 5,000 hombres siguiendo. Son 5,000. Nosotros 12 y está el líder. Si este Jesús nos convence, nos alzamos en armas y algo hacemos. Derrotamos a Roma aquí en Jerusalén y comienza el reino de Israel. Tal vez hasta Judas sabía que lo profetizado por Daniel, del cumplimiento de la semana, sacó cuentas y dijo: no, este es. Pero de nada que se pellizca, es que está muy dormido, voy a echarle una ayudoncita. Entonces él va, lo entrega y dice: no, aquí donde lo entrego, ahí sí va a decir suave un momento y ya. De ahí lo entrega a Jesús y ve a Jesús mansito y uy, qué torta, no era. Y el hombre se siente culpable y se va y se ahorca. Al final él no entendió quién era el Mesías, porque él esperaba otro Mesías, un Mesías político. Y Juan aquí les añade algo, también dice que si usted ama a Dios, debe amar a Jesús, porque dice: el que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado. Por ejemplo, si ustedes sienten amor por mis papás,
Cuando ellos tienen hijos, ustedes se alejan por ellos, y es lo normal. Cuando nosotros tenemos amor hacia una pareja, cuando esa pareja tiene un hijo, nosotros sentimos afecto a la persona, no la conocemos, pero le sentimos afecto, le sentimos aprecio. ¿Por qué? Porque cuando amamos al que engendra, vamos a amar también al que ha sido engendrado. Después, aquí viene uno de los puntos más controversiales de toda la Biblia, porque ha sido controversia desde antes de la fundación del mundo. Resulta ser que si nosotros amamos a Dios, debemos amar a Jesús. Tal vez para nosotros es fácil entender que Jesús y Dios Padre son uno, pero en diferentes personas. Pero si vamos a alguien que me busque Hebreos 1:6, vamos a ver que este punto fue tan controvertido que hizo que Lucifer se tuviera que rebelar. ¿Por qué? Porque a Lucifer se le dio una orden. Hebreos 1:6, el que lo tiene me lo lee. Y otra vez, cuando introduce el primogénito del mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ok. Hebreos 1:6 nos está hablando cuando Dios Padre introduce al Hijo y da el Evangelio eterno. Les dice a todos los ángeles: adórenle. Y llega el punto acá donde Lucifer dice: no, momento, que soy lento, aquí no. Tal vez Lucifer estaba dispuesto a adorar al Padre, pero Lucifer dijo: no, después del Padre sigo yo. Aquí no hay hijo que valga, esto es un engaño. Y en esa comienza la rebelión. Sabemos que un tercio de los ángeles se van con Lucifer, y etcétera, etcétera. Si quieren más información en el instituto, ¿verdad?, podemos ver hasta la historia de Habacuc. Los invito a que asistan. Pero entonces vemos, esto es un punto que ha sido controversial. Si nosotros vamos a amar a Dios, debemos amar al Hijo. Y aquí en nuestra iglesia cristiana no es problema, nosotros amamos a Jesucristo. Pero vemos en religiones como la de Testigos de Jehová, por decir una que es acá nacional, que la podemos ver aquí en Costa Rica, que no reconocen al Hijo. Incluso háblele a un católico de Jesús y ya no suena tan bonito. Dígale al católico: Dios lo acompaña. Ah, sí, Dios me acompaña. Pero si usted le dice Jesús y no le sonó a la Virgencita, ya no sonó, ya no le gustó, porque el nombre de Jesús ya es algo distinto, ya no nos gusta tanto, ya no le gusta a la gente. Versículo número 2 y prueba número 5 de si usted es salvo. Dice el versículo 2: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Prueba número 5: si usted realmente ama a Dios, usted guarda sus mandamientos. Punto. Eso es lo que dice Juan. Entonces aquí llegamos a un punto clave y decimos: suave, tenemos que guardar la ley de Moisés, tenemos que guardar los mandamientos que nos decían: no robarás, no matarás, no adulterarás, no codiciarás, y no recuerdo los demás. Y un sinfín de requisitos y leyes que, por ejemplo, pastor ahí está pecando porque anda jeans. Y se decía claro que no debíamos utilizar telas mezcladas de lino y algodón, cosa que es el jeans. Por lo tanto, ya pastor no está amando a Dios. ¿Qué es esto? Sin embargo, cuando usted tenga una duda en la Biblia, no intente relacionarla sin fe. Como les dije, oración y el Espíritu Santo. Vamos al versículo 4 y nos dice: porque todo lo que es nacido de Dios, 3, este es el mandamiento, el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué significa la palabra gravoso? La palabra gravoso es algo difícil, algo duro, algo grave. Y si nosotros vamos a leer Levítico y vemos toda la ley, es algo no difícil, dificilísimo. Es algo imposible de cumplir. Algo en el que solo porque anden jeans ya estamos mal. Algo porque si no nos lavamos las manos antes de comer, ya pecábamos. Algo de que si no guardábamos el sábado, o sea, era algo demasiado complicado. Entonces, ¿por qué ahora Juan nos dice que los mandamientos no son gravosos? Voy a pedirle a mi mamá Juan 14:15, Gaby 2 de Juan 6 y doña Magali Mateo 22:34 al 40. ¿Dónde vamos a ver a qué se refiere Juan? Cuando tengamos una duda con la Biblia se responde con la Biblia. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ok, Jesús y el mismo apóstol Juan lo vuelve a escribir: si me amáis, guardad mis mandamientos. Está muy claro. Segunda de Juan 6. En esto consiste el amor, en que pongamos en práctica sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que vivan en este amor tal como ustedes lo han escuchado desde el principio.
Que, segundo de Juan 6, el mismo apóstol Juan nos hace un juego casi de palabras, nos dice, este es el amor, guardar los mandamientos, este es el mandamiento, es el amor. Entonces lo devuelve, ¿verdad? Y vamos a ver lo que dice Jesús en Mateo 22, 34 y 40. Mateo 22, 34 y 40. Entonces los fariseos, cuando oyeron que había hecho callar a los saduceos, se reunieron y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarlo diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Ok, el mismo Jesús nos da la respuesta. La Biblia se responde con la Biblia. ¿Cuál es este mandamiento que no es gravoso? Es el amor. La ley, todos los mandamientos se van a resumir en el amor. Y como ya Ricardo nos lo explicó, usted no trate de amar. Usted no puede amar por sí mismo. Hablaba esta semana con Estefan y me decía, es que es muy difícil cuando uno tiene familiares o personas que uno quiere que no son salvas. Y uno dice, no, es que mi mamá o mi papá me ama. No, hay que reconocer, no me pueden amar. Si mi mamá no es salva, no me puede amar. Tiene cariño, tiene sentimientos hacia mí, pero no me puede amar con el amor ágape de Dios. Me podrá amar con el amor fileo o con el amor epitemia, que es un amor meramente egoísta, como ya lo habíamos estudiado, pero con el amor ágape no me va a amar. Y es feo reconocerlo, pero lo tengo que reconocer, me decía Esteban. Y es muy cierto. ¿Por qué el mandamiento no es gravoso? Porque no depende de usted. Hermano, no hay nada más sencillo que orar, pedir el fruto del Espíritu, que el Espíritu Santo le dé amor y usted lo utiliza. Amén. Es más difícil tratar de fabricar algo. Si yo lo mando a cumplir la ley, eso sí es difícil, porque es usted el que lo tiene que hacer. Pero si lo mando nada más a repartir lo que otra persona le está dando, es muy simple. Eso lo sabemos hacer todos. Cuando alguien nos ha regalado cosas que tenemos que ir a regalar, es facilísimo. Lo que nos sobra es muy fácil regalarlo. Y el amor no sobra, no requete sobra. Cada vez que usted quiere, como dijo Ricardo, el pichel está lleno y el pichel no se va a terminar nunca de vaciar. Cada vez que usted quiere, llena su vasito de agua. Y usted lo debe repartir. Por eso es que el mandamiento del amor no es un mandamiento gravoso. Y es una prueba, California. Si usted no ama, examínese. Si usted todavía hoy dice, es que yo odio a fulano, no importa que le haya hecho fulano. Tal vez usted tenga toda la razón de odiarlo. Tal vez su papá le hizo cosas que no se pueden ni decir. Tal vez su esposa lo traicionó. Tal vez, no sé, fulanito le robó un negocio, lo estafó. Bueno, lo que sea. Pero si usted hoy odia, hermano, examínese. Porque el Espíritu Santo, el fruto, es amor. Y la prueba de que somos salvos es que tenemos el Espíritu Santo. Amén. Por lo tanto, si usted está salvo, es salvo, usted tiene amor. Si no tiene amor, examínese. Prueba número 6 acerca de ser salvos. Versículo número 4. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces, ¿usted ha vencido al mundo? Amén. ¿Seguros? Amén. ¿Nunca se han sido revolcados por el pecado? Ok, entonces, ¿ustedes han vencido el mundo? Ya no se tan seguros. Cristo lo venció. Ok, vamos a irnos al capítulo 2 de Apocalipsis para que veamos, de nuevo Apocalipsis es escrito por este mismo apóstol Juan, y vamos a ver a qué se refiere exactamente con vencer al mundo. Porque si decimos vencer al mundo, es que ya el mundo y sus pecados no me vencen, de muchas veces nosotros pecamos y caemos en esos pecados. Entonces, ¿qué es vencer al mundo? Vamos a leer 7 versículos rápidamente del capítulo 2. Dice, Apocalipsis 2, versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. 2:11. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. 2:17. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al vencedor le daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual nadie conoce sino el que lo recibe. 2:26.
al vencedor que guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, etc. Capítulo 3, versículo 5. El vencedor será vestido de vestiduras blancas. 3:12. Al vencedor yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. 3:21. Al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces, durante las 7 cartas a las iglesias de Apocalipsis vemos de nuevo al vencedor, al vencedor, al vencedor. Entonces, ¿qué es ser el vencedor? Ya vimos que hay que vencer al mundo, pero ¿lo vencemos nosotros o qué? Vamos a ir a uno de los versículos favoritos de la Biblia míos, Juan 16:33. Juan capítulo 16, versículo 33, Jesús es el que habla, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Por lo tanto, hermano, si usted ha creído en Jesús como Salvador y como Dios, usted confiadamente puede decir: yo he vencido al mundo. No porque yo pude, sino porque uno más poderoso que yo pudo hacerlo por mí. Por lo tanto, yo he vencido al mundo. Si les pregunto ahora sí de nuevo, ¿ustedes han vencido al mundo? ¿Qué me van a decir? Prueba número 6. Vencemos al mundo, no por lo que nosotros somos o hacemos, sino porque Dios lo hizo por nosotros. Versículos, 1 de Juan, capítulo 5, versículos 6 al 10. Aquí Juan vuelve a cargar contra los serintianos, o los serintios, no sé, serintianos. Y Juan vuelve al tema que hablábamos de que Jesús era un hombre, pero que tuvo una posesión y que entonces el Hijo de Dios le entró en el bautismo y le salió en una cruz. Entonces así era que el cuerpo era malo, pero Dios era bueno, y todo ese error que ellos quisieran decir. Pero Juan viene acá, y estos siguientes 3 versículos han sido de mucha controversia, al punto, si ustedes tienen ahorita una Biblia siglo XXI en la mano, o algunas otras versiones, van a encontrar que estos versículos son distintos. ¿Por qué ha pasado esto? Bueno, porque resulta ser, Satanás siempre se interviene y ha logrado hacer que en estos versículos haya duda real, y hay una duda que ha hecho que el siglo XXI elimine ciertas frases de esta Biblia. Pero vamos a ver por qué es importante todo lo que Juan escribió. Acerca de, si no me creen que Satanás interviene en las traducciones de la Biblia, pónganse a buscar el nombre de Belial en la Biblia. Belial se logró esconder, porque logró esconderse a través de las traducciones. Y en estas Biblias que nosotros tenemos en español, a menos que tengan a 1909, creo, nunca van a encontrar Belial en la Biblia. ¿Por qué? Porque Belial, siendo el que va a ser el falso profeta, uno de los espíritus más fuertes del infierno, él se logró esconder. ¿Por qué? Porque se logró esconder porque ellos trabajan. La traducción hace un ser humano, guiado por el Espíritu Santo, pero han habido esos pequeños errores. Y vamos a ver, dice Juan en 1 de Juan 5, 6. Este es Jesucristo. Acá lo que les está diciendo es: bueno, señores, vamos a hacer la exposición total. Este es Jesucristo. No es aquel que está hablando Serintio. Este es, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. ¿Qué quiere decir esto del agua y la sangre? Bueno, el agua hace referencia al bautismo y la sangre a la muerte. Les está diciendo, Jesús vino mediante el agua. Jesús estaba antes del bautismo y está en la sangre, en la muerte de la cruz. Jesús sigue siendo Jesús. Jesús no cambió. Jesús no comenzó en el bautismo y terminó antes de la cruz, porque en ese sentido no habría sangre. Porque Jesús, una de las frases es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado antes de morir? Por lo tanto, no había derramado toda la sangre. Él les está diciendo: no, vino, cuenta por bautismo, cuenta la muerte, es el mismo Jesús. No es una posesión por un pequeño periodo de tiempo, como dijo Serintio. No, este es Jesucristo. Y versículos 7 y 8 nos dicen: 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. Estos son los versículos que les digo que en algunas versiones están cambiados.
Principalmente, si ustedes ven una Biblia de Testigos de Jehová, este versículo 7 desaparece, porque aquí estamos poniendo al Verbo a la altura del Padre. Son uno. Entonces los testigos han eliminado, así sin disimulo, este versículo de la Biblia. Sin embargo, también, como les digo, el siglo XXI dice, tres son los que dan testimonio en el cielo: el espíritu, el agua y la sangre. Se brinca esa parte. ¿Por qué es que se lo brinca? Bueno, resulta ser, hay todo un debate, principalmente en el área de los católicos romanos, donde han dicho que este versículo fue metido para meter el bautismo, se llama la solución bautismal trinitaria. ¿Han visto? Cuando ustedes han ido a un bautismo de la Iglesia Católica, le echan el agüita al chiquito y le dicen: te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Resulta ser, los católicos, hay cierto sector que dice que esto fue metido y que eso es falso. Que si usted es bautizado por el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, usted va para el infierno. Para ir al cielo usted tiene que rebautizarse en el nombre del Padre nada más. Y es toda una cadena de herejías y de idioteces que ellos dicen para defender este punto. Y entonces ellos alegan que, como el bautismo de la Iglesia Católica da salvación, por eso lo reparten a los chiquitos para evitar cualquier problema. Entonces ellos alegan que esto lo cambiaron para hacer, digamos, ellos alegan que Satanás metió eso para hacer que muchos se vayan al infierno porque se bautizan mal. Es una soberbia tontería, pero vamos a ir viendo por qué es importante estas cosas, por qué Juan tiene que escribir estas cosas. Juan dice, primero, es obvio, nuestra salvación no depende del bautismo. Por eso es el primer error que cometen estos católicos que hacen esto. Nuestra salvación no depende del bautismo. El bautismo, lo hemos hablado muchas veces, es una expresión de nuestra fe. Pero el hecho de que usted venga y se bautice o no se bautice, o se bautice a los 8 días de nacido, como en la Iglesia Católica, no le hace nada. Nada más usted está demostrando su fe. De ahí en fuera no pasó nada. Sino mucho se bañó. Entonces, la salvación no depende del bautismo. Dice Juan: tres dan testimonio en el cielo: Padre, Verbo y Espíritu Santo. Y añade que estos tres son uno. O sea, de una vez les dice: señores, es un Dios en tres personas. Un misterio que Juan revela. Después dice: tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, la sangre y el agua. ¿Por qué es importante esto de 3 y 3 y 3? Bueno, porque como enseña el pastor, nos lo ha mencionado en las clases de la fundación, lo dijo bien claro: cuando Dios hace algo, Dios lo firma. Así como el pintor, cuando Da Vinci hizo, no sé si Da Vinci firma, cuando Picasso hace una pintura, cuando hacía pinturas, Picasso le ponía abajo una firma. Y ustedes pueden ver, cualquier pintor siempre pone la firma abajo. Dios hace lo mismo. Lo que pasa es que Dios no lo está aquí en el brazo. Dios, ¿cómo pone su firma? Dios pone su firma con el número 3. Los hebreos saben que el número 3 es el número de Dios. ¿Y cómo Dios firma? Bueno, con el 3. Y en estas clases el pastor nos decía: bueno, materia, tiempo y espacio, creado por Dios. Hombres, animales y plantas, la firma de Dios. El hombre tiene cuerpo, alma y espíritu, la firma de Dios. Intelecto, voluntad y emociones, la firma de Dios. Nosotros tenemos la firma de Dios. Y los que leían esta carta en aquel entonces entendían eso. Entendían que esos tres que dan testimonio es la firma de Dios. Es Dios diciendo: esto yo lo estoy firmando. Si ustedes reciben una carta del presidente de la República diciéndoles, no sé, por ejemplo, cuando las personas están en la cárcel, el presidente los indulta, ellos son indultados hasta que reciben la carta oficial. Pero si la carta viene sin firma, es un papel nomás. Yo podría hacer el mismo papel, le pongo los membrete de presidencia de la República y se la mando a alguien, y no por eso lo van a soltar. Se ocupa la firma de Luis Guillermo Solís, porque la firma es lo que valida el documento. Dios aquí les está diciendo: señores, esto es válido porque yo lo firmé. Yo firmé el testimonio y por lo tanto esto es verdad. Y después les dice Juan en el versículo 9: si recibimos el testimonio de los hombres, o sea, si van a hacer caso a Cerinto, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Les está diciendo a los corintianos: señores, si ustedes le van a creer a un hombre,
Créanle primero a Dios, porque tiene mayor testimonio y se los dio por escrito. Dios se los firmó. Dios firmó su testimonio. Dios dijo, señores, esto es así y aquí está mi prueba. Yo lo firmé. 3, Padre, Hijo y Espíritu, agua y sangre. ¿Por qué en la tierra esos 3 son los que dan testimonio? ¿Por qué el Espíritu, el agua y la sangre nos dan testimonio a nosotros? Bueno, el Espíritu dice en el versículo 6, la última parte. El Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. Pero aquí nos dicen que el Espíritu también es verdad. ¿Por qué es esto? Porque son un Dios en 3 personas. Esto tenemos que conocerlo. Si usted todavía tiene confusión, acérquese al instituto a aprender esto porque es importantísimo. Es un Dios en 3 personas. Entonces el Espíritu da testimonio en la tierra. ¿Cómo da testimonio en la tierra? Porque el Espíritu Santo, cuando usted acepta a Cristo, viene a morar en su corazón. Viene a morar y es testimonio a usted y a los demás de que usted es salvo, de que usted es cristiano. El Espíritu Santo no es que se va a ver un fantasmita detrás suyo, es que le va a dar el fruto para que usted lo manifieste y se va a ver en su conducta. Le va a dar los dones para que usted los utilice en la iglesia y se deben ver. ¿Por qué? Porque los dones son para edificación de la iglesia y los dones se deben ver. Segundo testimonio, el agua. ¿Por qué el agua es testimonio? Bueno, porque el bautismo queda como una ordenanza. Por eso es que el bautismo es ordenanza, porque nosotros nos bautizamos para dar testimonio. No es porque nos seamos salvos por el agua, no, es porque damos testimonio de que hemos aceptado a Jesús como Salvador personal. Y la sangre es porque recordamos la muerte de Cristo. ¿Y qué les enseñó Cristo cuando hizo la última cena? Haced esto en memoria de mí todas las veces hasta el fin, hasta que vuelva. Entonces, cada vez que nosotros hacemos la cena del Señor, siempre se nos recuerda que estamos rememorando o recordando lo que Jesucristo hizo, la muerte de Jesucristo en la cruz. Entonces, es también otra forma de dar testimonio. Nosotros damos testimonio por medio del Espíritu, en la tierra se hace testimonio, por medio del Espíritu Santo que debe habitar en nuestro corazón, por medio del bautismo en agua y por medio del recordatorio de la muerte de Cristo por la cena del Señor. Entonces, quedamos claros con que el testimonio de Dios es mayor que los hombres. Y Juan les dice, ya terminando su última carta, les dice, tiene que quedar esto claro, no pueden confundirse con Cerinto, no racionalicen. Ustedes no son suficientemente inteligentes. Es feo decirlo, pero la verdad es que no piense usted. Tiene que el Espíritu Santo piense por ustedes, que usted no le da. No es que si usted piensa, hace las que hizo Cerinto. Cerinto pensó. Y pensó, si usted analiza lo que dijo Cerinto, sí suena. Si usted analiza lo que hizo Judas Iscariote, suena muy inteligente. Donde vio que el líder no se movía, dijo, no, hay que empujar un toquecillo y el hombre ya se espabila. Tenían 5,000 hombres. Y en Jerusalén no habían tantos soldados romanos. Claro, cuando viniera todo el ejército romano era una torta, pero ya había tiempo de pensar algo. Él pensó. Pero si usted no puede pensar las cosas, usted ocupa el Espíritu Santo para que tenga la mente de Cristo, como dice en Corintios. Nosotros tenemos la mente de Cristo cuando está el Espíritu Santo. Pero si usted viene, hermano, y haga la prueba hoy en su casa, agarre la Biblia y lea. Después de un par de horas, ore, pida al Espíritu Santo trabajar en usted y vuelva a leer lo mismo. Y me cuenta que entendió la primera y que entendió la segunda vez. El Espíritu Santo trabaja en su corazón si usted lo ha recibido, pero usted tiene que asegurarse de haberlo recibido. Las pruebas son importantísimas. Versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios lo ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Juan termina la lucha contra Cerinto diciéndoles esto: señores, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio. Si usted tiene el Espíritu, agua y sangre, usted lo está entendiendo, usted es hijo de Dios. Última prueba. La última prueba es que usted cree en el testimonio. Pero si usted no le cree a Dios,
No es que Dios sea mentiroso, es usted el que es mentiroso. Usted se está engañando. Si usted, alguna de esas 7 pruebas californias que hemos visto, no le está pasando, o si usted ve que va para examen de convocatoria, porque está dudoso, examínese. Hoy tiene tiempo. Examínese, porque el amor usted lo debe tener. El Espíritu Santo usted lo debe tener. Y las demás pruebas usted las debe estar cumpliendo. Porque usted debe nada más de check, sí, listo, sí soy salvo. 7 pruebas las cumplí. Pero si usted no tiene amor, o si usted se tiene que esforzar para amar a una persona, déjeme decirle que eso no es amor. Porque usted no lo hace. El amor, el Espíritu se lo da y usted lo utiliza. Usted no se esfuerza. Si usted dice, es que aquel me cae mal, pero como yo soy cristiano, lo voy a aguantar. Y pasa todo el día, ay, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Llenaste. Déjeme decirle que eso no es amor, eso es hipocresía. Eso es amor epitime, eso es amor fileo. Ya habíamos visto el tipo de amor. El fileo es cuando somos recíproco, exacto. O sea, es muy fácil, por ejemplo, cuando uno tiene noviecillo chiquillo, es muy fácil tener amor fileo o amigos. Si me hablas, si me llave, pero deja de hablarme, si te morís no me acuerdo. ¿Por qué? Porque eso es normal en el ser humano. El epitime es cuando me conviene a mí, soy egoísta. Y ese es el amor que nosotros sabemos dar antes de Cristo. Pero si usted todavía está batallando en amar a las personas con estos amores egoístas, examínese, porque no está cumpliendo las 7 pruebas que Dios nos dio. Vamos a ponernos en pie para hacer la oración. Padre Santo, te agradecemos la oportunidad de que el Espíritu Santo habite en nuestros corazones, Señor. Sabemos que tú dijiste que tú te ibas para mandar algo para nosotros mejor, y sabemos que es el Espíritu que habita en nosotros. Te agradecemos, Señor, por ello, y rogamos que derrame amor sobre nuestras vidas, Señor, para que nosotros podamos amarte a ti, amar a nuestros prójimos y amarnos a nosotros mismos como debemos hacerlo, con el amor ágape que viene de tu trono. Padre, también clamamos por si hay alguien dentro de nuestra congregación que todavía no está seguro de su salvación, Señor, que lo toques, que los ángeles lo muevan para ser confrontado y poder tomar una decisión de aceptarte como Señor y Salvador. En el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo. Amén.